Vale. Sí, ¿no? Vale, pues nada, bueno, pues muy buenas tardes a todos y nada, muchísimas gracias Fernando por la presentación. Muchísimas gracias Susana también por toda la gestión que has realizado para hacer esto posible, también a pues, Alberto Sánchez. Bueno, quiero acordarme también de Yolanda, bueno, que no quiero dejarme a ninguno de los consejeros fuera, ¿no? Sé que sois Fernando, Pilar, Luis Garma, Susana, Jonás, Yolanda y pues Alberto. Así que muchísimas gracias a todos. Y nada, os hemos preparado esta presentación un poco para que conozcáis, ¿no?, los elementos principales de las funciones que hacemos aquí en la consejería, lo que llamamos la protección sociolaboral de los españoles en el exterior. Entonces, vamos a empezar con un poco la presentación del equipo, porque la verdad es que somos, salvo Nacho, que es un poquito más veterano, que lleva aquí unos años más, tanto Arantxa, que es la secretaria general, como yo, somos relativamente nuevos. Yo justo acabo de cumplir un año y Arantxa lleva 9 meses. Pero bueno, somos un equipo tampoco mucho más amplio, pero somos un equipo en total de 6 personas, que está integrado no solamente por el consejero, la secretaria general y la jefa de sección, Pilar Martínez Atienza, que yo creo que conoceréis los que gestionáis con nosotros todos los programas de ayudas y subvenciones, y luego los técnicos especializados como José Ignacio Sánchez, Nacho, y luego Paula y Alfonso, ¿no? Esta es la composición de nuestra consejería. 6 personas, 3 que estamos, digamos, expatriados de España y 3 que están contratados aquí localmente. Bueno, os quería comentar, la presentación la hemos estructurado como en 6 bloques diferenciales. Vamos a ver una primera introducción de cuáles son los elementos centrales de la consejería y luego ya empezaremos un poco con los elementos, digamos, yo creo que de mayor interés por las prestaciones que brinda un poco el Ministerio, en este caso, a los españoles en el exterior, ¿no?, los residentes, que es la asistencia sanitaria, la prestación, el subsidio por desempleo. Hablaremos de los temas de seguridad social, el convenio y bueno, la acción un poco protectora de la seguridad social y finalizaremos con los convenios especiales de seguridad social. Entonces, bueno, la consejería se funda más o menos en los años 60. Como todos aquí conocéis, estamos ubicados en la Embajada de España. Hemos dejado aquí, os entregaremos la presentación al finalizar esta charla. Hemos dejado nuestros datos de contacto, estamos en Facebook, estamos en Twitter, tenemos un correo electrónico en donde siempre decimos que nos podéis remitir todo tipo de consultas, que estamos encantados de poder atenderos. Y luego, aunque no se ve aquí muy bien, no se ha ido un poquito el color, pero bueno, tenemos una página web de la consejería en donde tenéis todo tipo de información, ¿vale? Podéis entrar, incluso tenemos links a información, digamos, ampliada de los ámbitos de seguridad social, los ámbitos laboral. Entonces, bueno, pues ahí podéis informaros, ¿no? Luego os quería comentar que tenemos también el Ministerio dispone de un portal de la ciudadanía española en el exterior, el Ministerio de Migraciones, en donde también tenéis otra información bastante más ampliada, ¿no? Se ha creado una oficina española de retorno, así lo establece el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, y ahí también tenéis links a información, a contactos, etcétera, ¿no?, para que podáis, digamos, bueno, pues bucear no solamente por nuestra página web, sino también por la página del portal de la ciudadanía española en el exterior. Tenéis, por ejemplo, el plan de retorno a España, está también la guía del retorno, están también links y enlaces a preguntas frecuentes, que yo creo que es una información que es interesante. Y luego el Estatuto de la Ciudadanía Española Exterior, que seguro que conoceréis. Se está en proceso ahora de elaborar un reglamento, digamos una nueva norma que desarrolle el texto. Se van a unificar algunos criterios. De momento no tenemos mucha más información. Se abrió hace unos meses el periodo de consultas y yo creo que a lo largo de este año pues habrá ese reglamento. Entonces, bueno, pues el Estatuto lo que hace es intentar cambiar un poco la visión, ¿no?, del emigrante a residente en el exterior y ofrece, digamos, 3 ámbitos fundamentales, por así decirlo, de actuación, ¿no? Por un lado, la participación y la representación, que conocéis a través de los CRES o el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior. Por otro lado, el conjunto de prestaciones o derechos, cuestiones vinculadas con la educación, por ejemplo, con la asistencia sanitaria, y luego la política integral en materia de retorno, que luego veremos un poquito en qué consiste con esta oficina que os he comentado y los planes también de retorno. Bueno, alguna información de interés. La ciudadanía, esto se publicó la semana pasada, imagino que lo habréis visto. En Estados Unidos tenemos registrados 192.766 españoles. Somos actualmente el tercer país por detrás de Argentina y de Francia. Hemos sufrido un incremento de casi 10.000, más o menos está en ese ratio entre 8 y 10.000 al año, y es un incremento del casi el 5,3%. Luego, esto lo conocéis también vosotros muy bien,
antes solo existían 2 CREs, el CRE de Washington, el CRE de Nueva York, y ahora ya hemos ampliado desde hace, creo que son más o menos un par de años, un total de 7 CREs, que es el país que más CREs tiene del mundo. Y en total se contabilizan unas 30 o 40 asociaciones, digamos, activas. Bueno, aquí os hemos puesto simplemente, bueno, como damos estas charlas a todo tipo un poco de público, que vosotros lo conocéis bien, pero hemos puesto un poco las demarcaciones consulares que lleva cada uno de los consulados, ¿no? Porque muchas veces nos preguntan, ¿no? El otro día nos preguntaban, bueno, tengo que ir a renovar mi pasaporte, vivo en Pensilvania, ¿dónde me tengo que dirigir? ¿No? Bueno, pues ahí hay una composición de a qué consulado, digamos, corresponde cada uno de los estados. También muchas veces les dejamos los enlaces, en estas presentaciones dejamos las páginas web de los consulados y bueno, pues ya sabéis que algunos consulados tienen un correo electrónico específico para todas las gestiones, otros en función de la gestión que vas a hacer pues tienen un correo u otro, ¿no? Entonces, bueno, es información que para la gente que a lo mejor llega nueva, que no conocen, vosotros seguro que ya sí lo tenéis esta información, bueno, pues les redirigimos a través de esos enlaces a dónde pueden encontrar información. Y luego hay otra serie de enlaces. Nosotros somos la Consejería de Trabajo, Migración y Seguridad Social, pero siempre nos gusta contar que la embajada es mucho más amplia que solamente nuestra consejería, ¿no? Y muchas de las actuaciones, muchas de las dudas que nos llegan, lo ha comentado antes Fernando, pues es en el ámbito fiscal, ¿no? Con temas de herencias, por ejemplo, cosas así, pues existe una Consejería de Finanzas, que la destacamos aquí en amarillo porque es donde recibimos casi nosotros incluso muchas consultas y las derivamos con un correo electrónico, y luego pues también temas educativos, muchas cosas, aquellos que tenéis hijos o nietos, pues tema del ALFE, ¿no? Todo el tema educativo, ¿no? Y aparte, bueno, pues si estáis en centros, asociaciones y queréis organizar algún tipo de acto cultural, pues que sepáis que existen toda una serie de consejerías que se ocupan de cada uno de los temas propios, ¿no? Sectoriales. Bueno, muy brevemente, ¿qué es lo que exactamente somos nosotros en la consejería o qué es lo que hacemos? Bueno, somos órganos técnicos especializados que estamos, digamos, incardinados dentro de las misiones diplomáticas y las representaciones. Nosotros somos una consejería que damos servicio a 2 ministerios, porque en el año 2020 hubo una división, entonces el entonces Ministerio de Trabajo, Migración y Seguridad Social se dividió en 2, por un lado Trabajo y por otro lado Migraciones y Seguridad Social, pero las consejerías en el exterior mantuvieron, por así decirlo, ese doble canal de información, ¿no? Entonces, tenemos que dar, digamos, información y tenemos que rendir cuentas, por así decirlo, ante los 2 ministerios, ¿no? Entonces, dependemos orgánicamente del MITES, pero, y además tenemos una dependencia del embajador, lógicamente, por estar aquí en la misión, pero desde el punto de vista funcional, dependemos conjuntamente de los 2 ministerios, de inclusión y también de trabajo. Tenemos una red de 23 consejerías en el exterior. El otro día estábamos hablando con unos compañeros aquí del Departamento de Trabajo y nos preguntaban cuál era nuestra red exterior en relación con la que tenían ellos, que es bastante más amplia. Nosotros tenemos 21 consejerías. En el continente americano prácticamente pues desde Canadá hasta Chile y Argentina, o sea, tenemos prácticamente en todos los países. Y allí donde no tenemos, pues tenemos a lo mejor una oficina o una consejería que lleva como varios países, ¿no? Luego, por supuesto, tenemos también la REPER y tenemos la OIT, en donde tenemos una consejería específica, la Organización Internacional de Trabajo. Algunas consejerías, como es el caso de Francia o Estados Unidos, tienen una, digamos, multiacreditación. Francia tiene, el consejero en Francia es también consejero ante la OCDE y en mi caso, yo soy consejero no solamente en Estados Unidos y Puerto Rico, sino también ante la OEA, la Organización de Estados Americanos. ¿Vale? Bueno, las funciones las hemos dividido en 3 bloques, tampoco voy a entrar en mucho detalle, son fundamentalmente institucional, normativa y asistencial, y bueno, pues en el plano institucional lo que hacemos es básicamente relacionarnos con instituciones públicas, Departamento de Trabajo, Departamento de Homeland Security, Departamento de Estado, USAID, bueno, pues todos nuestros interlocutores, digamos, a nivel gobierno con americano, ¿no? Y luego también en el ámbito, digamos, de organismos internacionales, pues tenemos contacto con el Banco Mundial, tenemos contacto con el Fondo Monetario en algunas cuestiones, procuramos estar al tanto de lo que estos organismos hacen, ¿no? El BID también, bueno, pues vamos teniendo, digamos, en nuestros ámbitos sectoriales contacto con esos organismos, ¿no? Y luego, pues una labor muy importante que hacemos es remisión de información a la Administración española en política laboral, migratoria, de seguridad social y, a su vez,
con nuestras contrapartes, pues procurar también trasladar las reformas que se están haciendo en España y que pueden ser interesantes para ellos. Y luego a nivel, digamos, asistencial, pues con la colectividad española, en materia sociolaboral, con los residentes españoles, pues tramitamos las prestaciones, las pensiones, orientamos con los trámites, los programas de ayudas, etcétera, ¿no? Las test de vida, etcétera. Bueno, esta es una transparencia que siempre nos gusta poner un poco al principio, porque bueno, mucha gente pues, no lo conoce, la importancia de darse de alta en el consulado para todos los trámites que tenga que hacer, siempre lo ponemos en grande, ¿no? y subrayado. Y luego la importancia también de tener presente que estamos ya en una transición hacia una administración digital. Digamos, la administración española cada vez está más digitalizada, entonces, bueno, pues la relación con la administración para obtener cualquier tipo de documentación se está canalizando por esta vía, ¿no? Entonces, siempre recomendamos y creemos que es una cosa muy importante que todas las personas que se relacionen con la administración lo hagan electrónicamente y lo hagan a través de un certificado electrónico. Nosotros recomendamos, hay varios tipos, pero nosotros recomendamos el de la fábrica de moneda y timbre, que es uno que te permite pues, prácticamente casi todas las gestiones. Yo personalmente es el que tengo y he hecho gestiones pues, desde con Hacienda, por supuesto con la Seguridad Social o en los ámbitos, digamos, más locales también, ¿no? Entonces, simplemente explicar que es un proceso sencillo. Os hemos dejado aquí el link para aquellos que tengáis, que no lo conozcáis, pues entráis en la página web, hacéis una serie de pasos. Lo importante es que os acreditéis luego en el consulado, es una acreditación de la identidad y luego ya os mandan un link y os podéis descargar ese certificado digital, que será muy importante para obtener algunos de los documentos que vamos a ver ahora a continuación. Bueno, entonces, ya hemos visto esta primera parte introductoria de un poco qué es lo que hacemos en la consejería. Vamos a pasar a lo que es la asistencia sanitaria, que os voy a contar yo, y luego ya Nacho y Arantxa os contarán las otras cuestiones, ¿no? Entonces, vamos a ver los tipos de asistencia sanitaria que podemos tener, en desplazamientos temporales o definitivos, los requisitos que pedimos y los trámites que hay que hacer, quiénes son los beneficiarios de la asistencia sanitaria y cuánto dura este derecho. Este es un poquito el esquema. Entonces, bueno, la asistencia sanitaria es una prestación que no es del sistema de seguridad social, ya que lo prestan las comunidades autónomas a través de los servicios de salud, pero la acreditación de ese derecho por el Real Decreto 8/2008, que es el que está orientado a los emigrantes españoles, sí que le corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social, ¿vale? Entonces, la asistencia sanitaria, digamos que nos planteamos, bueno, ¿quién tiene derecho en España a tener asistencia sanitaria? Bueno, pues los trabajadores que están dados de alta, por ejemplo, en la Seguridad Social, por supuesto, autónomos o cuenta ajena, los pensionistas de la Seguridad Social, quienes reciben una prestación contributiva a un subsidio, como luego comentará también Nacho, personas que tienen un convenio especial firmado, que lo comentará luego Arantxa, y las personas que sean residentes en España, ¿no? Entonces, en principio, los emigrantes en todo este esquema, los emigrantes españoles no encajaban, no eran una de estas categorías, ¿no? Entonces, a priori podría pensarse que no estarían cubiertos, salvo aquellos que están, digamos, expatriados por sus empresas, que luego lo comentará Nacho cuando hable del convenio bilateral, que sí que tienen derecho a un periodo de asistencia, digamos, de cotización, cotizan en España, entonces tienen asistencia sanitaria por un periodo de 5 más 2 años, ¿no? Entonces, los emigrantes en principio no estaban incluidos, pero sí que tienen ese derecho en virtud de este Real Decreto que vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, podemos dividir la asistencia sanitaria en dos tipos. Cuando nos desplazamos temporalmente a España de vacaciones o cuando ya retornamos de forma definitiva. Para los desplazamientos temporales a España tenemos que cumplir dos condiciones. Lo primero es que seamos españoles de origen, y este es un matiz importante, el concepto de español de origen, que nos lo va a marcar el certificado literal de nacimiento. Para que nos entendamos, el español de origen es el que siempre ha sido español, no el que ha adquirido la nacionalidad española posteriormente, ¿no? Y además tienes que ser trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia con residencia en Estados Unidos o ser pensionista de jubilación o incapacidad también con residencia en Estados Unidos, que sea un sistema público de pensiones americano, ¿vale? No de un sistema privado, sea un sistema público municipal, estatal o federal. Entonces eso lo comprobaremos si eres pensionista pues con un certificado de Medicare, por ejemplo, ¿no? Y los beneficiarios no solamente es el español de origen, por ejemplo, un señor español que ha venido aquí, sino también el cónyuge, su esposa, en este caso, y los hijos menores
de 26 años, ¿no? Con independencia de la nacionalidad de la esposa y con independencia de la nacionalidad de los hijos, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo soy un español emigrante, soy español de origen y me caso aquí con una señora americana y tengo hijos que son americanos, pues la cobertura en este caso va a incluir a toda mi unidad familiar, ¿no? Digamos que yo como titular, como español de origen, cuando yo vaya a España estoy dando cobertura, estoy extendiendo esa cobertura a toda mi unidad familiar, a mi esposa, aunque sea de otra nacionalidad, y a mis hijos, aunque tengan otra nacionalidad, ¿vale? Y luego la duración de este derecho es de 3 meses, es una duración de 3 meses que es ampliable por otros 3 meses adicionales en el cómputo total de 1 año. Y para las fechas concretas en las que nos marquéis, que ahora lo vamos a ver en la tramitación, ¿no? No es la tarjeta sanitaria europea, mucha gente nos pregunta esto, bueno, yo voy a ir a España, pero luego voy a ir a Francia. No, esto es un derecho de asistencia sanitaria en España, pero no me va a valer para luego tener asistencia sanitaria en Francia o en otro país, ¿vale? Entonces, esto es un poquito engorroso, los trámites que hay que hacer, pero yo creo que si somos disciplinados, pues no debería haber mucho problema. De todas formas, como hemos dicho, estamos a vuestra disposición por correo electrónico, porque a veces, pues incluso la propia herramienta electrónica da problemas y estamos aquí pues para asistir, ¿no? Entonces, a través de la sede electrónica de la Seguridad Social, de ahí la importancia del certificado que he comentado antes, bueno, pues podéis clicar y aparece, digamos, el link, aunque aquí no sé por qué ha salido en azul, tendría que salir en blanco, pero aparece directamente el sitio exacto en donde inicias, digamos, pinchas ahí y inicias las gestiones para iniciar los trámites de la asistencia sanitaria, ¿no? Entonces, tiene como 5 pasos, he procurado ser lo más disciplinado posible. En primer lugar, necesitas el certificado de no exportación de la asistencia sanitaria, que eso lo emitimos nosotros de la consejería. Luego necesitas un formulario de solicitud, que también os mandamos nosotros cuando os remitamos el certificado. Y luego necesitas una serie de certificados que vas a obtener de otros actores, ¿no? Por ejemplo, el certificado de residencia consular, que te lo va a dar el consulado de turno. Y el certificado literal de nacimiento, que lo vas a solicitar a través del Ministerio de Justicia, a través de las plataformas electrónicas, digamos, la página web del Ministerio de Justicia. Y también, si estás casado, para tu cónyuge, tus hijos, pues el certificado de matrimonio o el libro de familia, que también se solicita electrónicamente por la página que os vamos a comentar ahora. Entonces, vamos con el primer paso. El certificado de no exportación, más o menos un mes antes de que os vayáis a España, nos remitís al correo electrónico de la consejería un correíto diciendo quiero solicitar la asistencia sanitaria por un desplazamiento temporal a España, y adjuntáis a ese correo el DNI o pasaporte, los escaneáis, los DNI y pasaportes españoles, y la carta de la empresa, si sois trabajadores por cuenta ajena, o documentación para demostrar si sois autónomos, pues que efectivamente sois trabajadores autónomos, y en el caso de que seáis pensionistas, pues la copia de la tarjeta de Medicare, ¿no? Entonces, con estos documentos nosotros comprobamos si sois trabajadores por cuenta propia, si sois trabajadores por cuenta ajena o si sois pensionistas, ¿no? Entonces, bueno, en algunos casos pues pedimos a lo mejor alguna documentación adicional para verificar esto. Si tenemos alguna duda, pues esperemos el Social Security Statement, los W2s, para ver las cotizaciones a la seguridad social, o incluso pues a veces también nóminas, ¿no? Entonces ahí nos indicáis las fechas en las que vais a ir a España. Voy a España pues del 1 de agosto al 31 de agosto, y las personas que os van a acompañar. Pues mi unidad familiar está compuesta por 4 personas, o voy yo solo, ¿no? Estos son trámites que luego vais a tener que, digamos, completar online cuando hagáis el registro, cuando os subáis, ¿no?, en la aplicación. Entonces, en la consejería, una vez que recibimos esa información y que verificamos que efectivamente pues, primero que sois españoles de origen, vamos, que vemos que vuestros documentos están bien y que sois trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia o pensionistas, lo que hacemos es emitir un certificado de no exportación de la asistencia sanitaria, es decir, si no tuvierais eso, no tendríais cobertura en España, porque no está prevista la asistencia sanitaria dentro del convenio bilateral que tenemos entre España y Estados Unidos. Y a ese certificado os adjuntaremos el formulario que hemos comentado antes que tenéis que completar, ¿vale? Entonces, a vuelta de vuestro correo os devolvemos el certificado de no exportación y os adjuntamos el formulario que tenéis que completar y subir a la sede electrónica junto con el resto de documentación. Entonces,
Para que veáis, os he puesto aquí un ejemplo del certificado de no exportación de la asistencia sanitaria que os emitimos nosotros y que será uno de los documentos que tenéis que subir al aplicativo informático. Este es el formulario, que bueno, lo he puesto aquí así un poco desagregado, pero bueno, tiene, creo que son siete páginas, y entonces lo mismo, completáis la página 2 y la página 3 en función de si es solo una persona o si la unidad familiar es más amplia, ¿no? Ponéis ahí todos vuestros datos, entonces ya tendríamos los dos primeros apartados, ¿vale? Hemos cumplido con el primer trámite, que es el del certificado de no exportación, y hemos cumplido con el segundo, que es completar ese formulario. Entonces nos quedan los otros tres. Bueno, pues a través de este link que os hemos puesto aquí, pincháis y conseguís el certificado de registro de matrícula consular para demostrar que efectivamente sois españoles en Estados Unidos, que estáis residiendo aquí. Os hemos puesto aquí este link, que es el de Washington, pero bueno, es similar para los otros consulados, y seguís estos pasos y obtenéis el certificado de registro de matrícula consular. Y a la derecha pues tenéis un ejemplo de un certificado de registro, ¿vale? Luego, el otro paso que nos quedaba, el paso 4, es el certificado literal de nacimiento, que tenéis que solicitar al Ministerio de Justicia. Podéis hacerlo si tenéis certificado digital sin ningún problema, como hemos dicho antes, si habéis obtenido ese certificado de la fábrica de moneda y timbre, lo podéis hacer, pero si no tenéis el certificado digital, todavía la administración tiene eso previsto y podéis hacerlo también si no tenéis certificado digital. Están abiertas las dos vías de realización de esta gestión. Y este es un certificado literal de nacimiento que, como digo, es el que va a indicar si sois españoles de origen o si no lo sois. Si no sois españoles de origen, pues no tenéis derecho a esta prestación. Bueno, continuamos. Y luego ya por último, para digamos, el resto de la unidad familiar, pues necesitamos el certificado de matrimonio o el libro de familia, que lo mismo lo solicitáis online a través de esta página, y con certificado digital o sin certificado digital os lo mandan, vamos, os lo podéis descargar, ¿no? Entonces, si vais a incluir en la asistencia pues, a cónyuges e hijos, pues os pedirán una copia escaneada del libro de familia que os proporciona el consulado. Entonces, una vez que hemos cumplido todos estos trámites, como digo, es un poquito engorroso, pero bueno, si somos sistemáticos, pues yo creo que podemos hacerlo sin problemas. Pues subimos, ¿no? Completamos estos trámites en la sede electrónica, la dirección provincial de links correspondiente resuelve y os podréis descargar el certificado de derecho a la asistencia sanitaria en desplazamientos temporales, ¿vale? O el sistema, si no tenéis, pues os lo puede mandar una dirección postal en España. Pero vamos, lo mejor es que tengáis el certificado que tengáis el certificado digital, ¿vale? El certificado de la fábrica de moneda y timbre. Y este es el aspecto, para que veáis un poco la visualización que tiene el documento que yo me voy a llevar, por así decirlo, como documentación para si me pasa algo en España mientras voy de vacaciones, tanto a mí como a mi esposa o mi marido o mujer en este caso, o a mis hijos, ¿vale? Este es un documento que acredita que yo tengo derecho a que me den asistencia sanitaria si tengo cualquier tipo de incidencia en España, ¿vale? Entonces, no es un documento, el objetivo de esta asistencia sanitaria no es para programar operaciones, ¿no? No es una tarjeta sanitaria que emiten las comunidades autónomas, aunque somos conscientes de que en algunos casos, algunas comunidades autónomas sí que nos han llegado casos de que emitían alguna tarjeta sanitaria, pero no es necesario. Y como os he dicho antes, no es la tarjeta sanitaria europea, es un derecho que va a valer solamente para España. ¿Qué pasa si no hago este trámite? Pues si no hago este trámite, pues, y tengo desgraciadamente algún tipo de necesidad, pues me van a cobrar esa asistencia sanitaria. Entonces es muy importante que nos tomemos un poco la molestia de hacer estas gestiones, como digo, un mes antes, y que podamos viajar, digamos, con tranquilidad a España para estar cubiertos tanto nosotros como nuestros cónyuges, como nuestros hijos, ¿no? Y, bueno, cosas típicas que nos preguntan, bueno, pero que yo creo que es importante también que os digamos ahora. El titular es el que porta ese derecho, es el que da derecho por sí mismo y a su unidad familiar. Nos cuentan muchas veces que los padres a lo mejor pues, van a España y dejan a los hijos con los nietos, ¿no? Y luego regresan para Estados Unidos. Bueno, pues lo que dice la norma es que eso no está contemplado, que el titular debe estar siempre
con las personas que luego acuden a la consulta, ¿vale? O sea, que en ese sentido no está previsto, podría no prestarse asistencia sanitaria, aunque bueno, creo que se prestará, pero no está previsto que, digamos, el titular del derecho no esté con todos aquellos a los que da cobertura, ¿vale? Eso es un poco lo que dice la norma y cómo está establecido, ¿vale? Y luego, si eres española de origen, muchos otros casos, por ejemplo, amas de casa que no están trabajando aquí, que son españolas de origen, pero que no están trabajando y a lo mejor se han casado pues, con señores americanos, entonces pues no tienen el derecho a la asistencia sanitaria porque no están ejerciendo una actividad, no son trabajadores por cuenta propia ni ajena, ni son pensionistas, ¿no? Entonces es un caso típico que muchas veces nos plantean de que no tienen asistencia sanitaria en estos desplazamientos temporales, ¿no? Nos encontramos con esa casuística, ¿no? Luego, bueno, pues este derecho, como digo, pues cada vez que vayas a España hay que hacer estos trámites, no hace falta repetir todos, pero sí que hay que aportarnos el DNI o el pasaporte, el certificado de no exportación, que os lo mandaremos nosotros, y luego el anexo de la solicitud que completaréis, ¿no? Y luego, en el caso del retorno definitivo, es mucho más sencillo, no son trámites aquí, ya son trámites que podéis hacer directamente y básicamente si regresas a España, pues bien, si regresas para jubilarte, pues vas a tener la asistencia sanitaria, porque bueno, pues vas a darte de alta, te vas a empadronar y enseguida vas a tener asistencia sanitaria. Si regresas a España y eres un perceptor de prestación por desempleo, como dirá también luego Nacho, pues también vas a tener esa asistencia sanitaria. Si regresas a España y vas a empezar a trabajar, pues tu empresa, digamos, te va a dar de alta en la seguridad social. Entonces, realmente, bueno, pues, cuando ya es el retorno definitivo, vas a estar cubierto, ¿no? Vas a tener la asistencia sanitaria. Luego os quería decir que, bueno, si tenéis preguntas, con independencia de que lo veremos al final un poco de la charla, pero sí que nos gusta muchas veces intentar tomar notas y nos los podéis mandar por escrito para hacer una recopilación y así hacemos un poco, bueno, pues toda una serie digamos, vamos nutriendo, ¿no? También la página web con las preguntas más frecuentes y que luego comentamos en las charlas. Y nada, por mi parte ya hemos visto las dos primeras partes, ahora le voy a pasar la palabra a Nacho para que los cuente la prestación y el subsidio y el convenio bilateral y luego ya Arantxa con los otros dos puntos. Entonces voy a cargar la otra presentación un momentito. Sí, yo creo que si te parece al final, para dar tiempo a todos, a ver, la otra presentación, a ver, ¿dónde está? A ver, la otra era esta. Y ahora ya. Compartir pantalla. Ahora. Y ahora aquí no. Vale. Hola, buenas. Vamos a hablar del retorno a España. Principalmente lo que más interesa a la gente normalmente es la prestación por desempleo. Los españoles que retornan a España de forma definitiva o con intención de quedarse, no es obligatorio luego quedarse y no salir nunca, pueden tener derecho, normalmente tienen derecho a desempleo. Lo hay de dos tipos. Las personas que ya habían cotizado en España por desempleo y que no habían agotado la prestación por desempleo antes de venir a Estados Unidos a trabajar, tienen derecho al desempleo normal y corriente. Lo que pasa es que la situación de encontrarse el desempleo se la da el retornar a España. No es en el momento de dejar el trabajo, sino que al retornar a España se puede retomar, digamos, el desempleo. Y luego está un subsidio que hay, que es la misma, es una prestación a nivel de subsidio para gente que salió de España para trabajar y que ha trabajado en Estados Unidos, en este caso, por lo menos durante un periodo de 12 meses. Hay algunos casos, nos preguntan también, yo vine para estudiar o yo vine con mi cónyuge y luego me puse a trabajar. Pues también sigue siendo necesario haber trabajado 12 meses y ya está. No veo que está aquí. Ahora, vamos a hablar primero de la contributiva, que es la primera, la de los que habían salido y habían dejado la prestación, digamos, en suspenso, la prestación contributiva.
hay que salir de España para trabajar, hay que haber trabajado en el extranjero, no hay un plazo determinado en el que hay que haber trabajado. Yo creo que se podría generar con un día de trabajo incluso, pero vamos, no es lo que suele hacer la gente, ¿no? pero sí funcionaría. Es necesario haber cotizado en España antes de salir por lo menos 360 días en los 6 años anteriores a la salida de España. O sea, en los 6 años anteriores a emigrar, haber trabajado y cotizado 360 días en España. Y a la vuelta, hay que inscribirse como demandante de empleo, no rechazar una oferta que le vale para trabajar. Y bueno, luego vemos cómo se gestiona una vez allí, una vez que vayáis a retornar. Porque los requisitos son los mismos, el papeleo es el mismo para las dos prestaciones, para la contributiva y para la no contributiva. El cálculo de esta es el mismo cálculo que se aplicaría a alguien que acabara de perder el trabajo involuntariamente en España. Se encuentra en desempleo y entonces te van a dar el 70% de la base reguladora. Esto de la base reguladora, algunos os preguntaréis qué es esto, es más o menos la cantidad sobre la que se cotizaba por desempleo. O sea, de tu nómina te van a retener una cantidad, un porcentaje para desempleo. En razón de la nómina es sobre lo que cotizas al desempleo. Y eso es lo que te genera la base reguladora después. Pues la base reguladora te dan el 70% durante medio año más o menos y hasta 2 años como máximo, después de los 180 primeros días, te dan el 50% de esa base reguladora. O sea, más o menos la mitad de lo que estabas ganando cuando trabajabas. La duración es variable en razón del periodo que se había cotizado. Entonces, exigen 120 días de cotizaciones, lo que va a ser 3 meses, 4 meses, y el máximo son 2 años, lo más que se puede cobrar. ¿De acuerdo? Esto incluye el derecho a la asistencia sanitaria. Pues la situación de desempleo en España siempre genera el derecho a la asistencia sanitaria de la seguridad social, aunque luego la gestión en las comunidades autónomas. Es la seguridad social la que te da el derecho. Para la no contributiva, que es a nivel de subsidio, hay que ser español. Aquí no es necesario que sea de origen, pero hay que ser español y hay que haber salido de España para trabajar. No por estudios los ponemos porque es un caso que se nos da bastante a menudo. Sin embargo, si alguien viene para estudiar y después le sale un trabajo y trabaja, pues ya se considera que la inmigración se debe al trabajo. Pero tenemos el problema muchas veces que aquí dentro de las universidades, como parte del paquete de ayuda financiera o económica, les dan un trabajillo dentro de la universidad. Eso no lo consideramos porque seguimos considerando que el objeto de su emigración, digamos, no era el trabajo, sino el estudio. Cuando deje de ser el estudio, incluso en prácticas laborales, pues sí podemos considerarle como emigrante y le va a valer el periodo de trabajo. El periodo mínimo de trabajo para esto son 12 meses dentro de los 6 años anteriores al retorno. Si se ha venido hace 4 años nada más, pues dentro de los 4 años anteriores. Los 12 meses no tienen por qué ser continuos. Pueden ser, entramos que trabajo 4 meses aquí, 6 meses al año siguiente y el resto el otro año. Son 12 meses dentro de los 6 últimos años, dentro de la inmigración, claro. Y además hay que carecer de rentas por encima del salario mínimo interprofesional, que ahora mismo son más de 810 euros al mes. Se nos ha pasado a ponerlo en la presentación. Estos son 810, el 75%. El salario mínimo el salario es 1080. y el 1080, 810. el mínimo que hay que, si se excede los 810, ya no se tiene derecho. O sea, hay que carecer de ingresos por... Ingresos se refiere a todo tipo de ingresos. Es decir, yo dejo una casa alquilada en Estados Unidos que me genera dinero, esos son ingresos. Y lo tienen en cuenta para el subsidio. Entonces, el cálculo es igual para todo el mundo, porque cobra todo el mundo lo mismo al ser un subsidio. Es el 80% de un indicador que hay, que se llama indicador público de rentas de efectos múltiples,
que ahora mismo está establecido en 600 euros al mes. Entonces lo que se cobra es el 80% de ese IPREM, de ese indicador, y salen 480 euros al mes, que es lo mismo para todo el mundo. Si los dos cónyuges están en la misma situación, pueden pedirlo los dos de esta prestación. ¿De acuerdo? Y la duración es también igual para todo el mundo, son 6 meses, mientras continúe la situación de desempleo, lógicamente, ampliables en otros 2 tramos de 6, con lo cual sale un máximo de 18 meses. Y también incluye el derecho a la asistencia sanitaria, por lo mismo, porque es una situación de desempleo y está cubierta. La tramitación, como os decía, es lo mismo para los dos, porque lo que genera el derecho a la prestación, ya sea contributiva o no, es el ser emigrante retornado. Para eso, lógicamente, hay que obtener un certificado. Entonces, porque hay que probarlo. La administración crea a todo el mundo, pero quiere ver documentos. No hay más. La tramitación, primero conviene enviarnos antes de salir una serie de documentos a la consejería. Se pueden enviar también desde España porque lo admitimos electrónicamente, pero es preferible normalmente hacerlo antes porque lo mismo se necesita un documento que es mucho más difícil de obtener desde España que estando en Estados Unidos. Y ahora veremos un caso clarísimo. Entonces nos tenéis que mandar la copia del pasaporte con la hoja del visado. Si tenéis el Green Card, pues copia del Green Pasaporte y Green Card, porque ya no tendréis visado. Y si os habéis hecho americanos, pues de los 2 pasaportes o del pasaporte español y del certificado de naturalización. ¿Vale? Después necesitamos la baja consular. Volvemos a repetir, importante darse de alta, no solo por esto, sino por múltiples otras razones. Yo siempre digo que cuando la situación administrativa no coincide con la realidad, van a salir problemas por algún sitio, pero van a salir. Entonces, necesitamos también una carta de la empresa, porque necesitamos saber las fechas en las que habéis trabajado, ¿no? Porque las vamos a certificar, entonces tenemos que verlas en papel, lógicamente. Entonces, una carta de la empresa que diga las fechas, si no, se puede subsanar con nóminas, la primera y la última nómina de cada año. Con eso sabemos las fechas de empleo. Y tenemos también que ver cotizaciones a la seguridad social, porque si está aquí legal trabajando, ya sea un autónomo o por cuenta ajena, tiene que cotizar a la seguridad social americana. Esto nos lo enviáis por correo electrónico, entonces nosotros normalmente al día siguiente, a los 2 días, si no hay problemas de comprobación, que a veces surgen, porque recibimos documentación a veces rara, ¿no? Tenemos que comprobarla. Entonces, a los 2 días más o menos de recibirla, si todo va bien, os vamos a enviar un certificado que se llama de adveración, que es una certificación básicamente de que habéis trabajado aquí, que sois emigrantes españoles y que habéis trabajado y cotizado y las fechas. Entonces, eso os lo lleváis o lo dejáis en vuestro correo electrónico y al llegar a España hay que darse de alta, hay que empadronarse en el ayuntamiento. Esto también es importante porque es no solo para esto, hay que empadronarse. Lo mismo que hay que darse de alta en el consulado, esto es el equivalente en España, ¿no? En España uno se empadrona, aquí se da de alta en el consulado. Entonces, necesitáis inscribiros y hay que darse de alta en el Servicio Público de Empleo, lo que antes era el INEM. Esto, el SEPES ahora sí. Es lo antiguo y no moderno. Hay que darse de alta en el desempleo. Para la prestación contributiva, la de los que habían cotizado antes, en los 15 primeros días del retorno. Si a alguno le pilla el toro, con lo del empadronamiento, puede, en lugar de la baja consular o del billete de vuelta, que también puede contar, podéis decir, tenerme en cuenta cuando me empadronéis. Ya está, lo suelen aceptar sin problema. Entonces, eso, los 15 primeros días para los de la prestación contributiva y dentro del primer mes para los de la no contributiva. Del SEPE os van a enviar a otro lugar, que es la delegación o subdelegación, pero es todo electrónico. Te vas a otro lugar tecleando. O con el ratón. O si tienes un Google de estos, de viva voz. Entonces, preguntas a escribir. Sí.
Siri. Simplemente es ir a la delegación o subdelegación del gobierno, al área de trabajo suele ser, y ahí pedir el certificado de migrante retornado, que para eso vais a necesitar la duración, el certificado este que os habíamos dado nosotros. Es un poco engorroso, pero mira, te dan el desempleo, o sea que compensa. Y nada, con el certificado os lo van a dar en el área de trabajo y lo presentáis en el SEPE. Y luego ya hay que esperar un mes para cobrar la prestación. Lo mismo que en una empresa, que el primer mes no te pagan, ¿no? Es a tiempo vencido cuando te pagan. Y pues aquí se acaba lo de la explicación del desempleo. Ahora vamos a pasar a uno de los motivos por los que prácticamente todos los españoles que han pasado por aquí acaban hablando con nuestra consejería, que es el convenio bilateral que tenemos con Estados Unidos en temas de seguridad social. El convenio tiene dos aspectos. Uno es para pensiones y otro, que vemos luego, para gente que desplaza a su empresa de un país al otro o del otro al uno. Para la pensión de seguridad social española de jubilación hay varios requisitos básicos. Hay que tener la edad, hay que haber dejado de trabajar, haber cotizado como mínimo 15 años en total a la seguridad social española y que 2 de esos años estén dentro de los 15 anteriores a la edad. Es decir, a los 67 años, pues desde los 52, haber cotizado 2 por lo menos. Y en Estados Unidos hacen falta 10 años, 40 cuores, como sabréis la mayor parte. Si cotizáis por aquí ya os habréis enterado. Entonces, el convenio se aplica solamente a cotizaciones de seguridad social. Es decir, en España no se aplica el régimen de clases pasivas y en Estados Unidos no se aplica ni a los 401ks ni a la gente que recibe una pensión de un fondo de pensiones de otro tipo, ya sea privado, o incluso sabéis que hay planes de pensiones estatales, los trabajadores federales cotizan a otra cosa, los militares a otra, los de correos a otra. Eso no está incluido dentro del ámbito del convenio porque es solamente de los sistemas de seguridad social. El acuerdo es sobre los sistemas de seguridad social. Y para la gran cosa para la que sirve este convenio es la gente que no tiene cotizaciones o que no cumple requisitos en un país o en el otro. Antes uno tenía 14 años cotizados en España, no tenía derecho a pensión. Si tenía aquí 9 años cotizados o incluso 39 créditos, no tendría derecho a pensión americana. Con el convenio bilateral vale pedir que se sumen los periodos cotizados a los dos países y con el resultado de la suma tener acceso a ambas pensiones. ¿Queda claro más o menos? Porque esto es Dios. Sí. Vale, estupendo. Pues eso, se puede pedir, se pide. Si es muy rápido, sí. Pregunta es, ¿qué se cumplen los requisitos para poder una pensión americana aquí? No tengo derecho a pensión. Luego lo vemos. Vale, es que Hay un caso de eso. Hay un caso de... Está todo... Luego tenemos experiencia y lo hemos pensado. Entonces, si no se cumplen los requisitos de cualquier tipo de pensión, esto es aplicable a las de viudedad, survivors que llaman aquí, de incapacidad, todo tipo de pensiones de seguridad social. Si no se cumplen los requisitos, por ejemplo, la de incapacidad, es necesario estar de alta en la seguridad social española. Perdón, no estáis de alta en la seguridad social española y os da una incapacidad. Se cumple el requisito de la pensión española sumando el periodo americano. Como estás de alta en Estados Unidos, ya cumples el requisito español del alta. O sea, sirve para todas las pensiones. Cumplir requisitos de los dos. ¿Vale? Y esto, pues, como ya os he dicho, a todo tipo de pensiones. Entonces, este es el cuadro más que pide más la gente. Pero luego vemos casos más particulares. Todo esto es un poco pesado verlo así. Si en España, si en Estados Unidos se tienen más de 40 cuores, ya se tiene derecho a la pensión sin necesidad de convenio. ¿Vale? Entonces se pide la pensión a los americanos y ya está. Si en España se tienen más de 15 años, se pide la pensión a España. Y si se cumplen los otros requisitos que hablamos, se cumplen, no es necesario pedirla a través del convenio. En los dos casos se va a tener derecho a la pensión pura y dura de cada país.
Ahora, si alguien tiene más de lo necesario en Estados Unidos, más de 40 quarters, más de 40 créditos, eso ya le da derecho a pedir la pensión directamente a los americanos. Pero también tenía algo en España. Es necesario un año como mínimo. Haber cotizado un año en España para poder pedir, para poderse acoger al convenio. Si se tiene más de un año y menos de 15, porque si se tuvieran 15 ya se tendría derecho a la pensión, entonces esa pensión se tendrá que pedir a través del convenio bilateral. Y simplemente rellenar un impreso en el país donde se reside, en la seguridad social de ese país. Ahora vemos el otro caso. Tenía poco en Estados Unidos, no llega al mínimo de 40 quarters, pero tiene más de 6. Los americanos piden año y medio para eso. Nosotros un año, ellos año y medio. Entonces, la pensión americana la tendrá que pedir a través del convenio bilateral. Si tiene ya los más de 15 años en España, pide la pensión española pura y dura, sin más, ya tiene derecho. Y luego está el último caso, el que había contado antes de 14 años en un país y 9 en el otro. Bueno, en este caso, más de 6 quarters y menos de 40 en Estados Unidos y más de un año y menos de 15 en España. En este caso se pediría las pensiones de los dos países a través del convenio, se hablan los sistemas de seguridad social después de que se solicite y se van a pasar las cotizaciones. No se pasan las cotizaciones, se van a comunicar cuánto ha cotizado. O sea, si se inicia en Estados Unidos el expediente, la Seguridad Social americana le pregunta a la española: ¿cuántos años tiene cotizados esa persona en España? Aquí me tiene 6 años cotizados. Y la Seguridad Social española le contestará, y entonces los dos países, cada país suma y decide, pues me cumple los requisitos o no me los cumple. En ese caso lo mismo se puede acceder solo a pensión de un país o quizá a la de otro. ¿Vale? Queda claro, es lo importante. Vamos a ver cómo se calcula la pensión española al aplicar el convenio bilateral. Solo se tienen en cuenta, hay gente que cotiza a la vez a los dos sistemas, cosa que no suele ser recomendable. En algunos casos sí, y luego nos explica Arantxa en qué caso. No tienen en cuenta los periodos superpuestos para el cálculo este. Es decir, que si has pagado a los dos países durante 3 años, no te lo van a tener en cuenta para el cálculo. ¿Vale? Después, los países lo suman, vamos, España dice, pues tiene tantos años y te dará una pensión si no has llegado al mínimo. Van a mirar, si tienes derecho a pensión directamente, te la dan directamente, o sea, sin acogerte al convenio. Si no, si necesitas acogerte al convenio porque tienes periodos que has tenido que, digamos, tomar prestados para la suma de lo de Estados Unidos, entonces te prorratean la pensión. Es decir, las tres cuartas partes de tu vida laboral han transcurrido en España, entonces te damos el 75% de lo que sería el cálculo de la pensión española. Cada país aplica su propia legislación al cálculo de la pensión, no aplica la del otro. ¿Vale? Estados Unidos aplica la suya, España la suya. El cálculo de la base reguladora, lo que decíamos de la nómina, cuánto me han quitado para la pensión por la nómina en base a qué salario, se realiza en base a las cotizaciones españolas. Ahora mismo está en 25 años en total. Entonces, si hay lagunas, lo cubren con la base mínima del grupo profesional. En España hay 6 grupos profesionales sobre los que se cotiza. Cada uno tiene una base mínima y una base máxima. Entonces, te calculan, lo que te aplican es el mínimo de tu grupo profesional. Vamos a ver todos los casos posibles con mapas que lo aclara un poco. 12 años cotizados en España y 15 a Estados Unidos. Perdón, 12 años en Estados Unidos y 15 en España. Va a tener 2 pensiones nacionales, una de cada país, reconocidas sin necesidad de acogerse al convenio. En ninguno de los 2 casos, porque no hace falta aplicarlo. Sí que os aviso que si se piden independientemente, Estados Unidos tiene una ley que se llama Windfall Elimination Provision, por el que, ¿os acordáis de que mucha gente en Estados Unidos tiene pensiones que no son de seguridad social? Hicieron esa ley para estos casos. Entonces van a preguntar, ¿tienes pensión de otro país? Entonces, si dices que sí, te cambian la fórmula de cálculo los americanos por su ley.
si ese es el caso. Si la pensión se ha solicitado a través del convenio, no aplican a la web. ¿Okay? Esto es importante saberlo. Vamos al siguiente caso. 7 años en Estados Unidos y 25 en España. Obviamente, como ya sabéis, la española tiene derecho directamente, porque cumple los requisitos. Y la americana necesita acogerse al convenio, entonces se la van a dar prorrateada. La calcula según su legislación, que es mucho más complejo el cálculo que la de la española, no quiero ni entrar, y te la pagan prorrateada, la parte proporcional de tu vida laboral que hayas pasado en Estados Unidos. Incluso en las prorrateadas, pues viene a ser como una suma de 2 pensiones, con lo cual viene a salir más o menos igual que si se hubiera cotizado en un solo país, aunque cada país tiene su peculiaridad en el cálculo de las pensiones y nunca va a ser idéntico, ¿no? Vamos a ver el otro caso. 10 años a la Seguridad Social Española, 5 a la americana. En este caso tiene que pedir las 2. La americana no cumple los requisitos de 10 años, necesita pedirla a través del convenio, y la española tampoco cumple el requisito de 15 años. Ni puede que el otro de 2 años dentro de los últimos 15. Entonces la tiene que pedir a través del convenio. Entonces tendrá 2 pensiones parciales prorrateadas, una de cada país. Los países las pagan las pensiones por separado. O sea, se juntan los periodos para el cálculo, para ver si se tiene derecho a la pensión. Luego ya son temas completamente independientes, cada país paga la suya. Y además los americanos, España es uno de los países donde las pagan, que no los pagan en todo. No las pagan en todo. Vamos a ver el último caso que nos queda. 15 años en Estados Unidos y 3 en España. Si son 3 y acabó aquí su vida laboral, no cumple tampoco el requisito de 2 años dentro de los 15 anteriores. Entonces, va a necesitar el convenio para la pensión española porque no cumple ni el periodo mínimo ni el requisito de 2 años en los últimos 15, y por lo tanto va a tener una pensión prorrateada de España, y la americana la pide directamente. Si es en España, la puede pedir a través de la Seguridad Social Española, pero se la van a dar completa. ¿De acuerdo? Vamos a ver el último caso. Esto es en cuanto a pensiones, el efecto sobre las pensiones del convenio bilateral. El convenio bilateral tiene otro efecto, decíamos, que es para la gente que las empresas desplazan de un país al otro. Esa gente a la que, yo qué sé, pues lo mandan de la subsidiaria española o de la matriz española a una subsidiaria americana, que ya hay bastantes empresas españolas, Indra, Santander, yo qué sé, que mandan aquí gente, durante 5 años, un máximo de 7, pidiendo una prórroga, puede pedir que sus cotizaciones sigan siendo del país de origen. Da igual la nacionalidad, se puede ser de Namibia, la empresa española donde trabajaba en España le manda a Estados Unidos, puede decir a la Seguridad Social Española, dame un certificado de desplazado, y entonces eso le sirve para presentar al IRS, dice, yo estoy exento de cotizar a la Seguridad Social Americana. Y al revés, igual. Desde España es fácil, la empresa pide 2 impresos, el TEA 300 a la tesorería de la Seguridad Social, y el EUSA 1, y le dan su certificado de desplazado al trabajador. Y con eso está exento de cotizar en Estados Unidos, y en muchos casos interesa, si es para un periodo corto, mantener, sobre todo si se tiene una buena base, la base de cotización, la base reguladora. Y con esto pasamos el testigo a Arantxa y luego contestamos a las preguntas. Hola, buenas tardes a todos. Soy Arantxa Herrero, algunos ya me he presentado antes. Soy la secretaria general de la Consejería. Yo brevemente os voy a contar cómo funciona el sistema de seguridad social español y, bueno, pues también los convenios especiales que hay con la seguridad social en el caso de que no estéis cotizando aquí en Estados Unidos por alguna razón. Y, bueno, pues cuáles son los 3 supuestos que tenemos para que firméis convenios especiales con la seguridad social. Si estáis cotizando y también tenéis interés en seguir manteniendo una pensión pura y una prestación máxima en España, también se puede firmar alguno de estos convenios que os contaré al final de la exposición. No me voy a detener mucho en los cálculos o en cómo se calculan determinado tipo de
jubilaciones. Simplemente os quiero contar cómo funciona el sistema de seguridad social, cuáles son las prestaciones económicas más importantes, especialmente la de jubilación, que es la que más nos preocupa a muchos de los que estamos tanto en España como aquí. Y sobre todo, animaros a todos a que nos escribáis cualquier duda, que os quedéis con los conceptos básicos, porque sabemos que es un tema arduo, complejo y que en una charla de estas explicar cómo se calcula una pensión pues es una cosa difícil muchas veces y compleja de entender. Que os quedéis con los conceptos básicos y que nos escribáis, que nos preguntéis. Os llamamos también por teléfono a muchos de vosotros cuando tenéis la necesidad de que os lo expliquemos de una manera más detallada. Entonces, que sepáis que estamos aquí para ayudaros, para informaros y sobre todo para no encontrarnos a ningún español sin cotizar a ningún sistema, que a veces nos pasa y dice, pues es que he estado 8 años sin cotizar ni en Estados Unidos ni en España. Entonces, esto es preocupante, ¿no? Y eso es lo que, bueno, pues parte de nuestra labor son estas jornadas informativas que organizáis vosotros, los CREO, las asociaciones, que nos permitís llegar a más ciudadanos. Brevemente, sistema de seguridad social en España. Pongo esta diapositiva siempre porque, bueno, pues a veces hablamos del INS, a veces hablamos de la Tesorería General y no se sabe muy bien quién es quién y qué hace cada uno de ellos, ¿no? Y luego hay otros 3 más. Bueno, pues el Instituto Nacional de la Seguridad Social básicamente es, digamos, el que realiza el gasto, quien paga las prestaciones económicas, quien presta la asistencia sanitaria. La Tesorería General, el que se ocupa de los ingresos, va a ser quien recaude. ¿Vale? Luego tenemos otros 3, que es el Instituto Social de la Marina, que es específico para el colectivo de Marina, la Gerencia Informática, que es la que da soporte a todo el sistema, y luego la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones tiene una dirección general, que bueno, no sé si está el caso de alguien del auditorio que esté conectado, que bueno, básicamente lleva el régimen de clases pasivas bueno, lleva muchas cosas, pero entre ellas el régimen de clases pasivas de funcionarios. Entonces, simplemente que conozcáis quiénes se ocupan de cada uno de los temas dentro del sistema de seguridad social español. Bueno, ¿cuál es la acción protectora de la seguridad social? Básicamente lo que pretende la seguridad social española es lleva a cabo acciones individualizadas ante contingencias concretas, que pueden ser enfermedades o que pueden ser accidentes. Y en base a este tipo de contingencias, pues tendrá una serie de prestaciones que son muy variadas dentro del sistema de seguridad social. Está la prestación económica de jubilación, que todos conocéis, pero también están las de muerte y supervivencia, conocidas comúnmente por viudedad, orfandad, y también hay a favor de familiares, que bueno, básicamente esta de a favor de familiares es para aquellas personas que no tuvieran ingresos económicos y fueran dependientes pues de la padre o madre y bueno, pues se hayan quedado sin ningún tipo de renta. Pero se tiene que ser persona dependiente. Y luego las pensiones de incapacidad permanente, que estas las valoran los equipos de valoración de la seguridad social y hay un rango muy amplio pues, de prestación económica o de pensión en función del grado de incapacidad que tenga esta persona. De todas las prestaciones económicas, la jubilación es la más importante, es la que más impacto tiene en el ciudadano cuando deja de trabajar. Y bueno, pues hay 2 modalidades, al igual que explicaba antes Nacho con la prestación de desempleo, pues está la contributiva y la no contributiva. La contributiva es la renta de sustitución cuando el trabajador deja de percibir su salario porque ha llegado a la edad ordinaria de jubilación y que se hace en base a las cotizaciones que ha estado haciendo a lo largo de su vida laboral. Y luego está la no contributiva, que básicamente pues, es de carácter, digamos, asistencial, que es compensatoria para personas que pues, tengan carencia de recursos económicos. Bueno, requisitos de la pensión de jubilación ordinaria, porque luego hay otro tipo de jubilación que os contaré brevemente y que si os interesa algún tipo de jubilación anticipada, voluntaria, flexible, pues nos escribís y os contamos cuáles son los requisitos concretos de cada una. Pero bueno, la jubilación ordinaria, básicamente hay 2 requisitos fundamentales. El primero es la edad. En el año 2023, en el que estamos, la edad ordinaria de jubilación son 66 años y 4 meses. Hasta hace unos años eran 65 años, pero desde el 21 se ha ido incrementando mensual por meses hasta un periodo transitorio en 2027, que llegaremos a los 67 años para jubilarnos. Lo veremos luego en otra presentación, en otra diapositiva. Pero bueno, si has cotizado más de 37 años y 9 meses, te puedes jubilar con 65. O sea que la edad de 65 sigue vigente, pero para largas carreras de cotización. Y luego hay un periodo mínimo de cotización. El periodo genérico es de 15 años de cotización
y el periodo específico es que 2 años cotizados en los 15 inmediatos a la jubilación se tienen que dar dentro de esos 15. Bueno, aquí os hemos puesto un cuadro con este periodo transitorio. En 2021 fue cuando empezó el periodo transitorio de los 65 años de edad ordinaria de jubilación a los 67, y aquí veis el desplegable en la presentación hasta el año 27, donde, bueno, pues si tienes menos de 37 años y 3 meses cotizados en este momento, pues son 66 años. Si tienes más, pues puedes jubilarte con 65. Y lo mismo ocurre cuando se llegue al periodo final del 2027. Si tienes 38 años y 6 meses cotizados, te puedes jubilar con 65, si no, será con 67 años. ¿Cómo se calcula la pensión? Bueno, este es un tema complejo, que no es fácil, pero sí que queremos explicaros pues, qué es una base reguladora, una base de cotización y cómo se calcula el porcentaje en función de los años cotizados. Bueno, esto daría para estar horas y con el caso individual de cada uno de vosotros. Entonces, que por favor os escribáis y os contamos. El cálculo de pensión la realiza el primero de las entidades que os señalaba antes, el INS, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, aplicando a una base reguladora el porcentaje de los años que habéis cotizado. ¿Cómo se calcula la base reguladora? Pues con las bases de cotización mensuales a lo largo de vuestra carrera profesional. También aquí hubo un periodo transitorio que ya finalizó el año pasado y bueno, pues los años computables son 25 años. Se tendrán en cuenta 300 mensualidades de las bases de cotización para calcular la pensión. ¿Qué ocurre si dentro de esos 25 años hay años que no he cotizado? Bueno, esto se llaman lagunas de cotización. Si esas lagunas se han producido en los 2 años anteriores a la jubilación, es decir, las 48 mensualidades previas al momento de jubilarse, se aplica la base mínima del 100% de la base mínima de cotización del sistema. Y si eso ha ocurrido en los años anteriores a esos 2, se aplica el 50% de la base mínima de cotización del sistema. Sobre la base reguladora se aplica un porcentaje en función de los años. La pensión mínima en España, como os comentaba antes Nacho, son 15 años. Es decir, que ahí se aplicará el 50% de la base reguladora. Y así progresivamente hasta los 37 años, que sería el 100% de la base reguladora. Os hemos puesto aquí un cuadro que no se ve muy bien, pero cuando repartamos la presentación lo podréis ver muchísimo mejor, donde aparece el desplegable de cuántos años he cotizado y qué porcentaje tengo derecho a percibir de esos años. Nos parece que es un cuadro bastante gráfico que ayuda a saber bueno, pues, qué porcentaje me van a aplicar de todo lo que yo he cotizado a lo largo de mi vida laboral. Otros tipos de jubilación. No voy a entrar aquí porque hay coeficientes reductores, son bueno, varias jubilaciones que se pueden aplicar en España y que si tenéis interés nos escribís y os contamos en detalle, pero básicamente que conozcáis que uno se puede jubilar de manera anticipada por distintas razones, por el tipo de actividad que uno desarrolla, por discapacidad o sobre todo de manera voluntaria, que es la más común. Para esto es necesario haber cotizado 35 años, 2 años antes de la jubilación y hay coeficientes reductores. También que sepáis que hay una jubilación demorada, que es si decido trabajar más allá de la edad ordinaria de jubilación, se me van a incrementar unos porcentajes por los años trabajados. Jubilación activa, permite compatibilizar la pensión con trabajo después de la edad ordinaria de jubilación. Y la jubilación flexible, que permite reducir la jornada laboral y reducir proporcionalmente la pensión de jubilación en el caso que estuvierais jubilados y decidís seguir trabajando, pues se prorratea y en función de lo que estáis ingresando por trabajo se reduciría la pensión. ¿Vale? Si tenéis preguntas de esto, os explicamos los coeficientes, tanto los reductores como los que incrementan en el caso de la jubilación demorada. Y bueno, convenios de la Seguridad Social en España. Bueno, Nacho os ha explicado uno, que es el convenio bilateral de Estados Unidos. A esto que os he contado es cómo funciona el sistema de seguridad social en España, con grandes pinceladas y la edad los requisitos de la prestación económica de jubilación. ¿Qué ocurre si soy español y estoy en Estados Unidos? ¿Qué pasa con mis cotizaciones? ¿Qué pasa si no cotizo? ¿Se suman? ¿Puedo cotizar a España estando en Estados Unidos? Bueno, Nacho os ha explicado el convenio bilateral, que es el que permite totalizar periodos.
Pero además hay otras figuras que son los convenios especiales, ¿no? Hay 3 tipos que se pueden firmar aquí en Estados Unidos, que es el convenio especial ordinario, el convenio especial de migrantes y luego el convenio especial para trabajadores en organismos internacionales no funcionarios, porque el funcionario está en otro tipo de situación con respecto a la administración pública española. Estos convenios especiales tienen la acción protectora que también os comentaba anteriormente Nacho, cubren fundamentalmente o protegen ante, pues, ante la llegada a la edad de jubilación, pensión de jubilación, pensiones de muerte y supervivencia, pensiones de incapacidad permanente y asistencia sanitaria. Y el bilateral no tiene asistencia sanitaria. Por eso hay que hacer los trámites. Por eso hay que hacer los trámites que os ha explicado antes Marcos. Convenios especiales. Convenio especial ordinario. Este se puede firmar únicamente un año después de haber causado baja en la Seguridad Social española. Por eso es muy importante que nos preguntéis que cuando alguien llegue al país, pues además de registrarse en el consulado, vaya a preguntar por sus cuestiones tributarias a finanzas y por la Seguridad Social a nosotros, porque hay señores o señoras que llevan aquí, han trabajado muchísimos años en España y que a lo mejor querían haber firmado un convenio ordinario y generar una pensión máxima en España. Entonces, bueno, este convenio se puede hacer un año desde el cese del trabajo en España, tienes que haber cotizado 1080 días a la Seguridad Social Española, que estos son, pues no sé, como unos 3 años y pico, y la base de cotización se puede elegir. Se puede elegir dentro del grupo profesional en el que hubieras estado cotizando en España. Entonces puedes elegir la base mínima de ese grupo, una intermedia o puedes generar una máxima. Luego hay otro segundo convenio, que es el convenio especial de migrantes españoles e hijos de estos que trabajen en el extranjero. Esto lo pueden firmar los emigrantes e hijos de españoles y también españoles que estén aquí investigando. Esto se lo contamos mucho a los investigadores que están aquí en Estados Unidos, que muchas veces vienen con estipendios y que como no es una relación laboral per se, pues piensan que no pueden seguir cotizando a la Seguridad Social, sí que lo pueden hacer en base a este convenio especial de migrantes. Este se puede firmar en cualquier momento y el único requisito, además de ser español, es estar trabajando. Tiene un pago trimestral y la cuota es la base mínima del sistema, que en este momento, en 2023, es de 261 euros al mes. Lo que pasa es que el pago es trimestral y son unos 783 euros al trimestre. Y luego hay un convenio especial para empleados o funcionarios de organismos internacionales, que bueno, pues hay que ser español, residir fuera de España, no se puede estar residiendo en España para firmar este convenio, y no se puede ser funcionario de la Administración General del Estado. Ellos pasarán a otro régimen con la Administración, que es el de servicios especiales. Entonces, los funcionarios o el staff de organismos internacionales pueden firmar este convenio. Se puede hacer desde un año en el que hayan formado parte hasta un año, desde que hayan formado parte como trabajadores de este organismo internacional. Y también, al igual que el ordinario, la base de cotización se puede elegir dentro del grupo profesional, la mínima, la intermedia o una máxima. Bueno, os he puesto aquí una nómina americana y luego hay una nómina española. Brevemente os contamos esto porque muchas veces, al hilo de lo que ha explicado Nacho, nos preguntan, es que yo no sé si estoy cotizando a la Social Security americana. Entonces, ¿cómo sé si cotizo a la Social Security y si me conviene o no firmar un convenio especial porque no estoy cotizando a la federal, sino que cotizo a un retirement de profesores o cotizo a un sistema público que no es el federal, pues de funcionarios públicos en Estados Unidos que no es el federal, o a uno privado? Bueno, pues en esta nómina, esta sí que es de cotización al sistema federal, aparece Social Security Tax. Esto significa que estáis cotizando a la Seguridad Social americana. También a veces aparece FICA o aparece OASDI. Estos 3 conceptos implican que estáis cotizando a la Seguridad Social americana. Aquí se podría aplicar el convenio bilateral sin ningún problema, ¿vale? Y luego esta es una nómina española donde pues aquí vais a ver grupo profesional, aquí tenemos el grupo número 1 y veis los porcentajes que se van a ir reduciendo de vuestra nómina, pues tanto del IRPF, que es tributario, como la parte de seguridad social, que son contingencias que aparecen en esta nómina, ¿vale? Simplemente porque, bueno, pues tengáis un poco un concepto claro de cuáles son los conceptos retributivos que son importantes de cara a las bases de cotización cuando se calculan las pensiones. Bueno, tenemos luego 2 diapositivas que cuento rápido porque no sabemos si en el auditorio hay funcionarios o profesores visitantes, pero
pero porque como la presentación está grabada, pues siempre algunos seguro que es el caso específico. Profesores visitantes. Bueno, los profesores visitantes pueden ser de dos tipos. Pueden ser profesores visitantes que vienen de colegios privados o concertados en España. Estos cotizan a la Seguridad Social americana. Si cotizan federal, podrán aplicarse el convenio bilateral. Si no, les puede interesar firmar uno de los convenios que os acabo de contar. Si es un funcionario, en este caso va a seguir cotizando a España o a la Seguridad Social o al régimen de clases pasivas. Y aquí no aplica el convenio bilateral. Y luego tenemos el caso de los funcionarios. Hemos puesto esta diapositiva porque aquí en Washington o en Nueva York hay funcionarios que están en organismos internacionales, no pueden firmar el convenio especial de organismos internacionales y nos preguntan cuál es su situación. Bueno, su situación es que están en situación administrativa de servicios especiales con respecto a España. Y esto lo que significa es que la obligación de cotizar es en España, o a la Seguridad Social o a clases pasivas. Y luego ya si hay alguien que esté en esta situación, que nos escriba y le explicamos cómo se paga la cuota de clases pasivas o quién tiene la obligación de pagar la cuota de seguridad social, ¿vale? Y que nos escribáis. Terminamos aquí la presentación, sobre todo un poco enlazando con el inicio, que sepáis que existe esta consejería, que estamos a vuestra disposición, que nos derivéis a todos los españoles que llegan al país porque el momento inicial es fundamental. Estamos en redes sociales y de verdad que nosotros estamos encantados de poder ayudaros a través de estas jornadas, pero también a los casos particulares que nos queráis plantear. ¿Tenéis alguna preguntita? Creo que antes tenéis alguna, no sé si de asistencia sanitaria, que os he cortado yo, perdonar. El certificado de inmigrante retornado se pide en Estados Unidos. Nosotros os damos la adveración, que una vez en España, primero os empadronáis, luego vais al SEPE, al desempleo, y donde os dan el certificado de inmigrante retornado es en la delegación del gobierno. El SEPE os dirá, tienes que ir a tal dirección o ponte en contacto con ellos a través de este correo electrónico. Sí, yo tengo hijos, trabajan, pero nacieron en España, pero han criado aquí. ¿Han trabajado aquí como españoles? Trabajan aquí y vuelven a España para... Nosotros nos damos la adveración. Si es la primera vez, los hijos de españoles, incluso los que han nacido fuera, el primer retorno se lo consideran como inmigrante. Ya el segundo, si trabajas como americano, si vas a Estados Unidos como americano y trabajas como americano, ya no te dan el subsidio. Pero sí tienen derecho a Sí. sí tienen derecho a aunque su vida laboral todavía. Sí, han estado por lo menos 12 meses trabajando aquí en los últimos 6 años. En el libro de comentario, yo vi la presentación que hiciste el sábado pasado a la Federación de Asociaciones y yo no entendí que una persona que es española, que viene aquí como española, empieza a trabajar aquí, saca la doble nacionalidad. ¿Qué es lo que pasa a la vuelta? A ver, si entra a España como desde nuestro punto de vista, o sea, nosotros os vamos a hacer la adveración. Es en España donde comprueban y donde aplican el criterio que dijo que nos dice el director. O sea, la operación la va a hacer la consejería. Lo que después van a verificar en las áreas de trabajo y os requerirán es el certificado literal de nacimiento. En este certificado, si hay alguna anotación de nacionalidad, si no la hay, porque bueno, hay gente que usa los dos pasaportes, pero no ha declarado la nacionalidad americana, va a ser, o sea, lo que se va a tener en cuenta es lo que aparezca en tu certificado literal de nacimiento. Y si ahí aparece que has adquirido una nacionalidad posterior a la española, en este caso la americana, en este caso es verdad que no se da el certificante de migrante retornado porque se entiende que esa persona es americana. Eso fue lo que explicó el... naciera en Estados Unidos y sea su primer retorno. Entonces, es que nació en Estados Unidos y se hace su primer retorno a España. Sí, o sea, si ha nacido en España,
Si has entrado como español a Estados Unidos y luego has adquirido la americana, entonces te consideran que esos años puedes haber trabajado como americano. Si naciste fuera, hijo de españoles, te consideran, esto más que nada lo han hecho por la ley de memoria histórica. La gente que ha recuperado la nacionalidad española de nacimiento se consideran los consejos, porque los padres eran emigrantes y son hijos de emigrantes y les dan esa consideración. Una más. Adelante. La otra era acerca de la seguridad social y el derecho a la sanidad. Hay que hacer todos esos trámites cada vez que se viaja. Sí, pero no son todos. No, se simplifica luego porque, bueno, ya una vez que los has hecho, hay otra serie de cuestiones que hemos visto ahí, ¿no? Esos otros certificados que no es necesario porque ya se supone que ya los has hecho. Y Pero sí nos lo tienes que comunicar cada vez hay que que vayas. comunicar. Sí, sí. Lo que pasa es que es más sencillo. La primera vez es más engorroso, tiene 5 pasos, luego ya son solo 3 pasos. Bueno, Bueno, era sobre el certificado de retornado. Luego vuelven. Tiene además declarado en la pasada que tiene también. ¿Vuelve a España? Si en el certificado literal de nacimiento aparece que se ha adquirido la nacionalidad americana, se entiende que esa persona ya no es un inmigrante español porque es un nacional americano. Pero, o sea, lo que va a mandar, digamos, lo que aparezca en el certificado literal de nacimiento, las anotaciones que haya en ese certificado sobre la nacionalidad. Que bueno, ahora ya... Claro, si en tu certificado literal de nacimiento aparece que tienes la nacionalidad americana, que normalmente yo creo que aquí lo que sucede es que hay 2 pasaportes, pero se sigue manteniendo la nacionalidad española. En este caso, claro, hay gente que no. Entonces, la gente que no... ¿Alguna persona que ha declarado? Sí. ¿Qué nacionalidad tiene? Americano. claro, Pero tienes que no perder la española. O sea, yo de temas de nacionalidad es el Ministerio de Justicia y es el Ministerio de Asuntos Exteriores. Yo lo que te puedo decir a efectos de retornado es que si retornas como nacional americano no te hacen el certificado de migrante retornado. España elimina la nacionalidad española. No, puedes mantener la nacionalidad española. Sí, lo que pasa es que a efectos del subsidio Cuando vuelve a España, ya no. entras a España como español. La pregunta era solamente a efectos del subsidio del inmigrante retornado. Hay españoles que ¿Cómo no... consideran el trabajo? Si entras a Estados Unidos como americano, aunque tengas también la nacionalidad española, vale, pues entras como español. Y trabajas. Y trabajas como español. Después, porque los americanos, para dejarte, si eres español y entras en Estados Unidos, es que, ¿Vives aquí en Estados Unidos como español? sí, ¿Vives en Estados Unidos? vives como español Y con un trabajas. visado, Claro. con un visado que te permite trabajar. Y el visado te lo dan en tu pasaporte español. Entonces estás trabajando como español. Estás Trabajando como trabajando, español. estás trabajando como español aquí. No, con una green card, por eso. Español. Sacan la nacionalidad americana. Tú vas a la embajada y lo declaras. Y me decís que no tienes que renunciar a ninguna nacionalidad. No, o sea, tú la pierdes Pero porque sí. renuncias, porque se lo dices a los americanos que renuncia. Pero cuando Luego- te van a esperar Luego, hasta en la fecha. Exacto. Sí, pero el trabajo que has realizado con tu pasaporte americano, este trabajo no se puede, o sea, nosotros lo vamos a adverar porque vamos a decir que has trabajado con un visado X años y con pasaporte americano los otros años. Este tiempo
A efectos de España se entiende que ya eres americano, no español. Porque has estado trabajando con un pasaporte americano. Desde ese En base momento. a que eres americano. Entonces tú vuelves a... ¿Y esas prestaciones de desempleo que estabais hablando? Hay una en la que, según decís, no tenéis derecho. La del subsidio no. Subsidio no. No estás volviendo como americano porque has trabajado como americano en Estados Unidos. Vale, pero vuelve. No es como español. No, a ver, hay dos tipos, la contributiva y la no contributiva. Si tú vuelves, tú tienes derecho a la contributiva independientemente de tu nacionalidad. Si tú has trabajado en España X años, eso es, porque te consideran que no eres un retornado, o sea, no eres un emigrante retornado, ya te has hecho nacional americano. Independientemente de que tú puedas volver de tu país que no estás. Imagínate, tú te sacas la nacionalidad, pero luego te vas a Inglaterra. Y vuelves desde Inglaterra. Ahí no hay problema. O sea, nosotros Si vamos... trabajas en Inglaterra como español, claro. Ujú. Y hacer esta jubilación, el que tengas la nacionalidad americana y has trabajado como americana por unos años, ¿te afecta por el No, la contributiva, no, para nada. O sea, la pensión contributiva, o sea, todo lo que es contributivo son derechos adquiridos que tenéis. O sea, tanto en el ámbito del desempleo como en el ámbito de la jubilación. Entonces, todo lo que es contributivo y tú ya has contribuido a un sistema, eso tienes derecho a recuperarlo. Son los de carencia de recursos, los subsidios asistenciales, donde entra en juego la palabra de emigrante retornado, digamos, o en el caso de la jubilación es de carácter asistencial también. Son 15. Pues, pues Sí, tienes dos vale, opciones. sí, Tienes el convenio bilateral en el caso de que hayas cotizado federal aquí, se computa el tiempo, o si no es el caso porque tienes uno privado, pues en ese caso te aconsejaríamos nosotros que firmaras un convenio especial. Sí, computa. Sí, sí, porque es contributivo. Las pensiones por convenio son independientes de la nacionalidad. Una vez que tú firmas el convenio es, o sea, no, no, el convenio bilateral sí. No tienes que firmarlo. No, el convenio bilateral no se firma. Sí. Sí, sí. Las pensiones son independientes de la nacionalidad. Sí. Lo bilateral es uno y el organismo internacional es otro. Sí. Sí. Está el convenio bilateral que permite totalizar los periodos y el convenio especial con la Seguridad Social española únicamente para el personal que trabaja en organismos internacionales. Pero esto no es bilateral con Estados Unidos, esto es solamente algo que tú voluntariamente firmas con la Seguridad Social española porque quieres mantener una pensión en España. Imagínate, has trabajado 10 años en España, te contrata el Fondo Monetario y el Fondo Monetario te va a ofrecer un plan específico del fondo, pero tú quieres tener derecho a tu pensión en España. Bueno, pues ahí te aconsejaríamos que firmaras un convenio con la Seguridad Social española de organismo internacional. El bilateral es cuando cotizas a la Social Security americana, que no sucede en los organismos internacionales hasta donde yo sé, ¿no? Quizás es interesante ver un poco que el convenio bilateral es un acuerdo, por así decirlo, entre instituciones de seguridad social, la institución de la seguridad social española y la institución de la seguridad social americana, federal, ¿no? Y los convenios especiales es un acuerdo tuyo con la Tesorería General de la Seguridad Social. No quede como de contrato, por así decirlo, ¿vale? Para que diferenciemos una cosa y otra. Una cosa es tú con la Tesorería, que es un convenio especial, y otra cosa es las administraciones de seguridad social, que es la Seguridad Social Española y la Seguridad Social Americana Federal, ¿vale? Que eso no es un acuerdo personal tuyo, como son los convenios especiales, ¿vale? Un año, 12 meses. No puedes. Entonces puedes firmar el convenio de emigrante, que este lo puedes firmar en cualquier momento. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El convenio de organismo internacional, si lo haces en ese año, te permite elegir qué base de cotización vas a realizar dentro de tu grupo profesional en el que estabas en España. Imagínate que eras un grupo 1, que es el primero, y que tenías una buena cotización y una larga carrera de cotización en España o la que fuera, y decides firmar un convenio y dices, yo es que quiero generar la pensión máxima en España. Bueno, pues voy a elegir
la máxima, o como es mucha cantidad al mes, pues voy a elegir la intermedia o la mínima incluso. El convenio de migrantes por la mínima del sistema. Entonces la pensión que se te generará va a ser menor, pero bueno, puedes aún así suscribir el convenio especial de migrantes y seguir cotizando a la Seguridad Social Española. Si hubieras tenido 8 años en España y quieres llegar a esos 15 para tener al menos el 50% de la base reguladora, lo puedes hacer. ¿Vale? Cualquiera de los dos, estando en un organismo internacional, lo puedes hacer. Lo que pasa es que el internacional es más ventajoso de cara luego a la pensión. O sea, es más ventajoso no en el pago, pero sí el día que recibas la prestación económica. ¿Vale? Nada. ¿Alguna cosita más? Ah, Sí, a ver si soy capaz de no liarme con la pregunta. Vosotros habéis dicho que si has cotizado 15 años o más en España, ya no es necesario pedir el convenio bilateral porque ya tienes derecho a la misma en España. Pero claro, la cotización final va a ser menor. Claro, claro. O sea, cuanto más cotices, mejor. No se ajusta los años trabajados en España y en Estados Unidos, o donde sea, para calcular el convenio. Porque Si ya pasa de 15, o sea, la Seguridad Social Española va a mirar tu vida laboral. Tiene pensión sin necesidad de aplicar el convenio, que le aplicamos la pensión. española. La pensión española nada más, sin prorrateo. No, sin prorratear, nada. Si no necesitas acogerte al convenio para acceder a la pensión española, claro, pero eso, la de 15 años es el 50% de la base reguladora. Aún así sales ganando, porque va a tener, calcula, serían 30 años para tener el 100%, pues no, son 37. O sea, vas ganando algo todos los años. Que no cotizar. Creo que hay otra más, ¿no? Otra pregunta más. Son más inquietudes que preguntas. Dentro del CRE, tenemos una de las prioridades, estamos trabajando con ella, hace referencia a la labor de advocacy, ¿no? Ya sabemos que el CRE no es un organismo regulador, no tiene ningún tipo de influencia sobre las leyes, pero sí podemos hacer una labor de advocacy a través tanto del Consejo General como a través de los consulados, incluso con las condiciones. Hicimos algo así para eliminar el voto rogado durante 11 años y al final se logró. Y en este momento uno de los temas que tenemos de advocacy es precisamente para que el derecho a la seguridad social cubra la asistencia sanitaria. Perdona, asistencia sanitaria, hablando con propiedad, correcto. Cubra a todos los sanitarios cuando están en España. Esta petición que estamos articulando a través del CRE y la tenemos afortunadamente la Consejería y los consulados, también se ha hecho a través del Consejo General. Quizás en este sentido Susana puede hablar un poco más porque ya se ha encargado del Consejo General que se ha encargado de elaborarla ya. Y el argumento es el siguiente. Expreso la inquietud y pido también su opinión, ¿no? Sobre si esto tiene sentido. El argumento es realmente el coste para la seguridad social española de la atención sanitaria de los inmigrantes españoles en el exterior es existe, ¿no? Nadie va a curarse un cáncer en verano. Es decir, esto es una cosa que, bueno, si te pasa algo, tienes un accidente, es una cosa muy poco frecuente, en general no son grandes facturas y nadie se va allí a curar. Es decir, es simplemente tener seguro porque algo te pasa. Entonces, y yo creo que hay una constancia estadística de que el coste es mínimo. Entonces, tener un sistema tan garantista como el que existe ahora mismo es quizás innecesario, ¿no? Entonces, estamos pidiendo que hay que se cambie de un sistema garantista a un sistema inclusivo, que en un análisis coste-beneficio probablemente es más. Este sería el primer punto, la primera de las inquietudes que quería manifestar. El siguiente es la articulación de la voz de los españoles en el exterior. Es difícil desde un punto de vista de participación ciudadana, ¿no? En España tienes los cauces políticos adecuados, tienes tus elecciones a tus representantes y tal. No hay una representación de los españoles en el exterior, como tal, ¿no? Que podemos votar en elecciones federales y municipales, pero son de Madrid o de España, y bueno, los españoles en el exterior son muy conformes, ¿no? dentro del proceso federal de la política.
al no haber este tipo de representación, los CRES se convierten casi en la única expresión de representación del sentir de la comunidad española en el exterior. Y en ese sentido sí que nos gustaría que fuera posible que nos consultase más en la elaboración de cambios legales. ¿Sabes? Comentando antes, por ejemplo, el tema de la regulación sobre la ciudadanía española en el exterior. Que creo que se ha hecho precisamente una consulta. O sea, que hace poquito hicimos una consulta pública y una de las cosas que nos comentan de Madrid que llamaba la atención era que había habido poca, precisamente, participación, ¿no? desde la ciudadanía española en el exterior para enviar comentarios sobre eso, cosa que nos ha sorprendido. Claro. Probablemente se haya hecho a través del Consejo General. Ese es el problema, ¿no? El Consejo General es la segunda derivada de la representación de los españoles. Sí, bueno, nosotros lo hemos enviado, ¿verdad? Lo enviamos. Estaba en nuestra página web, lo hemos enviado a todas las asociaciones y hemos intentado darle la difusión a través de redes sociales. Y bueno, fue un Claro, lo único es que, bueno, ya sabéis que la dependencia de los CRES es desde los consulados, nosotros digamos que tenemos ese outreach con el Consejo General. Yo creo que, pero bueno, que estamos aquí participando con vosotros, claro, pero que te quiero decir que nosotros siempre hicimos, por ejemplo, me acuerdo en Puerto Rico, ¿no? Hicimos un congreso y no solamente estaban los centros de asociaciones, sino que invitamos también a la participación de los CRES, ¿no? Entonces yo creo que los CRES y el Consejo son las dos caras de la misma moneda, no deja de ser ciudadanía española en el exterior, ¿no? ¿Qué más da que vengan las aportaciones por un sitio o por otro, ¿no? Desde el punto de vista de lo que comentabas de la asistencia sanitaria, por ir por partes, ¿no? Somos conscientes de esta petición, la hemos visto, tenemos conocimiento, sé que que es objeto de estudio. Estas últimas semanas pues yo he estado hablando con Madrid para ver si esto, pero no tengo novedades que te pueda comentar de si esto va a salir adelante o no. Sé que se ha canalizado esta petición a través del Consejo General. Es verdad que el Consejo General, por la situación que hemos vivido también de pandemia y demás, pues ha tenido un periodo que ha habido un impasse, ¿no? Pero yo creo que el año pasado se inició una fase, digamos, no sé cómo deciros, de revigorización, por así decirlo, de todo el tema de la ciudadanía española exterior. Somos el país de Estados Unidos que tiene más representantes, digamos, porque no solamente los representantes de los CRES, sino también la federación. O sea, hay tres sillas ahí, ¿no? Entonces, estos temas nos gusta mucho que nos los contéis y para eso tenemos estas reuniones. Os puedo decir que sobre la asistencia sanitaria somos conscientes y nos ha tratado mucha gente que, por ejemplo, españolas, ¿no? que son amas de casa y que no tienen esa cobertura. Bueno, eso está siendo objeto de estudio y sé que lo están estudiando no solamente nuestro ministerio, sino también el Ministerio de Sanidad, y cuando haya las oportunas novedades, igual que hemos hablado antes del reglamento que están haciendo de reforma del estatuto, pues también os lo comunicaremos, ¿no? Yo creo que haciendo, y no es por hacer una defensa de la administración, pero yo creo que también si comparamos un poco administraciones y vemos, creo que somos 2,7 millones de españoles los que estamos en el exterior, yo creo que si nos comparamos con otros países, yo hablo con algunos colegas de otras consejerías y realmente se sorprenden, ¿no? de la protección, que siempre puede ser más, ¿no? Yo creo que es verdad que podemos hacer más, pero yo creo que no podemos decir que el país, ¿no? se olvide de sus emigrantes en el exterior, a mi juicio. Esto siempre son opiniones. En relación a lo que comentabas del coste, bueno, habría que ver, ¿no? si realmente el coste es insignificante o no es insignificante. No te puedo decir si eso es así, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, por nuestra parte, estamos abiertos siempre a las propuestas que nos hacéis desde los CRES. Este tipo de intercambios que tenemos con vosotros nos enriquece mucho y, por supuesto, a cualquier tipo de petición, bien canalizada a través de los CRES, como hacéis con las reuniones que tenéis con los consulados, que es donde está la dependencia, o bien, digamos, a través nuestro con el Consejo General de la Ciudadanía Española Exterior, con los grupos de trabajo, que creo que ahí se están planteando también demandas, no solamente en el ámbito sanitario, o en estas cuestiones estamos hablando de desempleo, sino también en el ámbito educativo, por ejemplo, ¿no? la extensión de los ALCE, etcétera, ¿no? Esa sería un poco mi respuesta a estas cuestiones. Por supuesto que todo lo que podamos hacer por mejorar es nuestro trabajo, ¿no? Intentar facilitar, pero siempre teniendo presente que también los recursos son también limitados, ¿no? Eso es un poco relativamente poco. Yo me voy a tener que despedir porque tengo otro compromiso, pero de verdad os animo a que nos escribáis con cualquier duda. Pero hace relativamente poco nos pidieron también desde Madrid un cuestionario sobre los temas que más preocupaban a la ciudadanía. Nos lo pidieron a nosotros, no era
un cuestionario a difundir, pero sí cuáles eran las principales consultas que nos llegaban a la consejería y reivindicaciones. Y nosotros todo esto que ha señalado Marcos lo hemos trasladado, o sea que intentamos ser también la voz de vosotros en los respectivos ministerios. Yo me despido, Marcos y Nacho seguro que responderán de todas las preguntas que tenéis y de verdad cualquier otra que se os quede, pues por favor nos escribís a la consejería. ¿Querías comentar, perdona, Susana? También me da un poco bueno, pero a raíz de eso estoy leyendo un poco la normativa. Y una cosa que quería mencionar los centros en España no necesitan ser pensionistas ni asalariados. Empadronan. Empadronamiento, porque son claro, porque la asistencia sanitaria en España, digamos, estás trabajando, eres pensionista, pero esa gente ya estás residiendo, no eres emigrante, estás residiendo en España. Entonces, cuando tú te empadronas, ya eres residente en España. Entonces ya tienes el derecho a la asistencia sanitaria. Tú, si estás viviendo en Estados Unidos menos de 6 meses, no estás residiendo en España, eres un emigrante. Entonces, por eso, antes creo que incluso no existía el Real Decreto 8/2008. No había... es que esto fue, o sea, el decreto por el que se regula la sanidad se sacó para casos extremos de pobreza, de gente que volvió a España, principalmente para pensiones y la sanidad era second thought total. O sea, bueno, si hay alguien que por si acaso residualmente no está cubierto por nada, se lo damos a través del Real Decreto 8/2008. Antes había otro Real Decreto del año 75, por el que, y viene un poco a lo que decías del costo, que no es exactamente como lo hacen ahora. El emigrante podía pagar, podía solicitar la asistencia sanitaria para él cuando iba, y claro, esto viene de la inmigración clásica, los años 60, 70, que dejaban a la mujer y a los hijos en España, ¿no? Entonces, se hizo principalmente ese Real Decreto para cubrir la sanidad de los que se quedaban en España. Luego se amplió al emigrante físico, ¿no? Y luego ya, pues, a todo. Costaba unos 48 euros más o menos, era la parte sanitaria de las nóminas, digamos. Y el Instituto Español de Migración, que era entonces el organismo, pagaba la mayor parte y al emigrante le quedaban 8,75 euros al mes para costear esa sanidad, ¿no? Y tenerla en todo momento. Desgraciadamente, con la ley sanitaria del 2012, desgraciadamente desde mi punto de vista, se olvidaron no era el Ministerio de Trabajo, yo lo atribuyo a eso, y se olvidaron del emigrante e incluirlo. Entonces, cuando salió eso, fue, Dios mío, ¿qué hacemos? ¿Cómo les podemos dar cobertura? Y el único instrumento que teníamos era el Real Decreto 8/2008. Perdón, al hilo del comentario de Susana, yo me planteo una cosa. O sea, a los que están en España, a los que empadronados en España, ciudadanos en España, residentes. Empadronados, esa es la palabra. Resulta que tienen, que me parece fenomenal, la cobertura universal. Pero resulta que a mí, yo estoy viviendo en Estados Unidos, que llevo 30 años viviendo en Estados Unidos, yo no tengo cobertura sanitaria. ¿Por qué? Porque para yo poder tener cobertura sanitaria, tiene mi esposo que pedirla. Está de viaje conmigo. Es decir, que si a mí me da un jamaco por España, me van a atender. Sí, te van a atender. Sí. Pero me van a pasar la factura 50.000, 100.000, un lo que sea. O sea, es que me parece que es algo que no tiene ningún sentido, porque realmente es que nos tienen abandonados. Ahí lo dejo. Sí, claro, pero es que Claro. a lo mejor Sí, sí, yo creo que en línea de lo que las propuestas que habéis hecho en el Consejo van por esa línea. Sí. Sí. Claro. Lo que pasa es que eso los podemos decir la normativa. Claro. Informarnos de la normativa. Claro, no. Al contrario, pero, claro. para darnos soporte. Sí.
Pero bueno, que yo creo que si lo habéis elevado por esa vía y sé que está siendo objeto de Es la estudio, vida. es cuestión un poco, yo creo, esto nunca uno puede decir, cuestión de tiempo y cuestión de insistencia y cuestión de que sea todo el mundo consciente de la importancia, ¿no? O sea, lógicamente, pues cada vez, ¿no? Estamos viendo que poco a poco se van consiguiendo pequeñas conquistas, ¿no? Te agradezco tu opinión de que esto no es una cosa fuera de la razón. Es algo que... No, si nosotros lo hemos comentado desde nuestro punto de vista, o sea, desde Y nuestro además punto de nos vista, vendría bien porque nos ahorraría trabajo. claro, claro, todos, claro. Llegan la factura de 2000. Y el tema de la información, yo entiendo perfectamente que las competencias institucionales son distintas. Sí. El trabajo tiene el consejo, los CREs dependen de exteriores a través de los consulados. Sí. Pero yo creo que hay una labor de buena voluntad de decir, bueno, aunque Sí. no tenga que hacerlo porque no es mi dependencia, es lo que Nosotros lo compartimos y de hecho es lo que hemos intentado hacer. Yo puedo hablar de mi caso, ¿no? Que llevo aquí un año desde el primer momento. Quiero decir, nada más llegar, hicimos el congreso. El congreso no era solamente para asociaciones, quisimos invitar a los CREs. Hemos tenido estas semanas también intercambios con los CREs y hacer videoconferencias porque realmente pensamos que es un poco absurdo porque la representación de los CREs luego es la que manda en la composición del Consejo General. O sea, que es que lo vemos como decía antes, ¿no? Dos caras de la misma moneda, ¿no? Claro, entonces, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer desde nuestro punto de vista para no invadir las competencias, por así decirlo, de los consulados o de otras administraciones? Porque luego hay también muchas prestaciones que no solamente son de la administración general, ¿no? Muchas veces lo decimos, oiga, cuando vuelva usted, autonómicas y locales, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, yo es lo que os quiero comentar, nosotros estamos dándole, por ejemplo, una vuelta a nuestra página web para incluir no solamente la información que estaba ahí, sino también links interesantes, que os decía antes, de la administración española, no solamente la administración general, y con esto que hemos hablado del estatuto, sino también la autonómica y local. Y os mandamos también, y sacamos en redes sociales, cuando, por ejemplo, una comunidad autónoma pues nos manda su plan de retorno, nos manda, muy habitual, con Galicia, Valencia, bueno, distintas comunidades autónomas, ¿no? Pero creemos que, sinceramente, los órganos que existen, que son el CRE y el Consejo, pues tienen que tener esa intercomunicación, por así decirlo, ¿no? Entonces, podemos hacer eso desde nuestro, digamos, humilde labor, ¿no? Que es difundir en redes, por supuesto, cualquier consulta que tengáis, si queréis, en fin, cualquier tipo de vehículo que vosotros también constructivamente veáis que pueda servir para nosotros, bueno, pues con las federaciones o con las asociaciones les mandamos la información, ellos también sirven de plataforma, ¿no? Para esos efectos multiplicadores que tenemos. Lo que pasa es que vemos que a veces tampoco llegamos al ciudadano último, ¿no? Porque con muchos ciudadanos nos encontramos que saben muchísimo del CRE y el Consejo y otros que no saben absolutamente nada. Entonces es muy difícil poder llegar hasta el ciudadano español que está en algún estado remoto. Pero bueno, procuramos por todos estos medios que hacemos hacerlo. Y por supuesto, por nuestra parte, la máxima voluntad. Perdonad. Sí. Sí, porque los convenios especiales incluyen la asistencia sanitaria. Titular y su CP. Sí, pues sí, no me equivoco. Tienes eso. No hay que hacer todo este trámite de... Sí, pero tienes que firmar un convenio especial, claro. Sí. Si te interesa firmar un convenio especial, sí. No tiene que estar el titular del convenio especial para que los dependientes tengan derecho a la Además, si asistencia vives en sanitaria. España, estás cubierto. No vives en España. No, te digo sí, hay familias que viven separadas. Sí, no me extraña. Perdonad. Sí. O sea, creo... Sí, puedes pedir el de migrantes. Sí. O sea, ya al haber pasado un año desde que comenzó tu contrato, ya no te dan la opción de solicitar el convenio especial de funcionarios de organismos internacionales, pero el de migrantes está siempre abierto el plazo, no hay plazo de solicitud, entonces te puedes solicitar ese. No. A partir de la firma, sí. No me habrás preguntado hoy por correo electrónico, lo mismo. No, pues he tenido otra persona que me ha preguntado exactamente lo mismo. Sí. ¿Qué pasaría? Me quedo 5 años
Y sigues Claro, cotizando allí, claro, sí, claro que sí. Claro, porque Sí, en sí. términos prácticos, cuando lo firmas, empiezas a cotizar otra vez a España. Sí, O sea, claro. continúa tu carrera de cotización. Esto es para evitar las lagunas que te has venido a Estados Unidos, has dejado de cotizar a la Seguridad Social Española, firmas el convenio, vuelves a tener cotizaciones a la Seguridad Social. Sí. Esa es la idea. Puedes seguir cotizando. Claro. Mantienes el convenio. Porque es un contrato tuyo con la tesorería. Sí. Este es el concepto Exacto. del convenio especial. El convenio especial es un contrato personal, por así decirlo, del particular con la Tesorería General de la Seguridad Social, con la Seguridad Social Quiero Española. cotizar por este motivo que me dejáis. Entonces lo hago. Sí, hay una tramitación. Sí, nada, nos escribes un correo electrónico y te mandamos toda la información, Los formularios. el impreso, el formulario, todo. Estados Sí. Unidos, eso es. Que no sé por Sí. qué antes a mí me salía esta de aquí. Con eso, ahí tenemos mucho de frontera internacional. Somos personas con contratos temporales. Esto sí lo podemos Entonces, hablar. cuando el contrato temporal expira y se hace otro contrato temporal fijo, estaríamos dentro del margen de un año para firmar el contrato, ¿no? Nosotros lo que hacemos es certificar que actualmente trabaja desde hace menos de un año. Su contrato trabaja aquí desde tal fecha. Si tu organismo te hace una carta diciendo que tu contrato ha comenzado a tal fecha, nosotros encantados. Y otra preguntita. De acuerdo a las tablas que han sacado Arantxa antes, ahora mismo la edad de jubilación está en 67,4. No, 66 y 4 meses. 66 y 4 meses. Te lo digo porque cumplo 65 la semana que viene y me lo he mirado. Vale. Es decir, si una Aquí está. persona cotizó en la antigüedad un montón de años, ha tenido una laguna laboral, se ha vuelto a reincorporar, la ha vuelto a dejar, tiene hasta los 66 años, que sería la edad de jubilación de los 66 años y 4 meses, para cubrir esos 2 últimos años, Sí, o sea, esos 2 incluso años dentro más. del periodo de los 15 años. Sí, incluso más. Es decir, tengo ya la edad de jubilación. La jubilación no es obligatoria. Por ejemplo, yo voy a seguir. Ni en España ni en Estados Unidos. Entonces, si te falta un año o dos, he tenido un caso hace poco, me faltan no sé cuántos meses, pues sigue trabajando para cumplir el requisito. Unos meses ya cumplen los 15 años y estupendo. Bueno, oye, pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Sí, sí, sí.